Mi hija está teniendo las peores pataletas de su vida. Grita, se tira al piso, me pega, cosas que nunca había hecho. La razón, su hermanita tiene 2 meses. Y aquí está lo irónico, soy psicóloga clínica, especializada en crianza, conozco toda la teoría, pero hay días a las 2 de la mañana con las dos llorando que me cuesta manejarlo. Si tú también estás luchando con los celos del hermano mayor, quédate, porque aquí te voy a compartir los 5 errores que intensifican esos celos, algunos que yo misma he cometido y que hacer diferente. Soy Michelle Roa y esto es lo que nadie te dice sobre preparar al hermano mayor. Antes de entrar con los errores, necesitas entender algo. Los celos entre hermanos son normales, no es señal de que hiciste algo mal, son parte fundamental del desarrollo emocional. Desde la psicología del desarrollo, cuando llega un nuevo bebé, el cerebro del niño mayor interpreta esto como una amenaza a su supervivencia. Suena dramático, pero es literal. Durante años él fue el centro de tu atención. Esa atención significaba comida, protección, amor, supervivencia. Ahora hay alguien más compitiendo por esos recursos. Entonces el problema no son los celos en sí, son los 5 errores que lo intensifican innecesariamente. Y créeme, he cometido varios de estos en estas últimas 8 semanas. Error 1. Excluir al hermano mayor del proceso del embarazo y de la llegada del bebé. Muchas familias piensan, es muy pequeño para entender, o no queremos preocuparlo, pero desde la psicología infantil, los niños sienten cuando algo grande está pasando, y cuando no tienen información, su imaginación llena los vacíos, generalmente con escenarios peores que la realidad. Lo que debes hacer diferente, 3 meses antes del nacimiento, involucrarlo en el embarazo. Deja que toque tu panza. Muéstrale ecografías. Mira, ese es su hermanito. Explícale con palabras simples. Hay un bebé creciendo en la panza de mamá. En unos meses va a nacer y va a vivir con nosotros. Lee libros sobre ser hermano mayor. Hay libros hermosos, apropiados por edad. Léelos juntos, todas las noches durante el último trimestre. Esto normaliza la situación y le da vocabulario para expresar sus emociones. Si vas a cambiarlo de habitación o de cama, hazlo 3 meses antes. Nunca justo antes o después del nacimiento. Dile, estás creciendo tanto que mereces una cama de niño grande. Nunca menciones al bebé como la razón para este cambio. Y después del nacimiento, déjalo participar, con supervisión. ¿Me ayudas a traer un pañal? ¿Quieres elegir qué pijama le ponemos? Eres muy buen hermano mayor, gracias por ayudarme. Esto le da un rol activo en lugar de sentirse reemplazado. Y esto me lleva al error número 2 que estoy viviendo en carne propia. No preparar para regresiones. El segundo error es castigar o frustrarse cuando el niño retrocede en comportamientos que ya había superado. Y déjame ser brutalmente honesta contigo. Estoy viviendo esto ahora mismo. Mi hija mayor tiene 3 años y medio y antes del nacimiento de su hermana era, no diré fácil porque ningún niño de 3 años es fácil, pero manejable. Rabietas normales, nada fuera de lo común. Pero desde que nació la bebé hace 2 meses, se multiplicaron por 10. Grita, se tira al piso, me pega, cosas que nunca en su vida había hecho. Y aunque soy psicóloga, aunque conozco toda la teoría sobre regresiones emocionales, hay días donde me cuesta. Porque una cosa es saber que es normal y otra es aplicarlo a las 3 de la mañana con las dos llorando y tu esposo no puede ayudarte porque las dos necesitan a mamá. Entonces, ¿qué he aprendido viviendo esto en tiempo real? Primero, entender qué está pasando en su cerebro. Desde las neurociencias, cuando un niño experimenta estrés emocional intenso, como la llegada de un hermano, su cerebro entra en modo supervivencia. La amígdala se activa, la corteza prefrontal, que regula emociones, se apaga. En términos simples, no puede controlar sus emociones aunque quiera. No es manipulación, es desarrollo cerebral. Las regresiones más comunes que estoy viendo en mi hija y en consulta con otras familias: hacer de nuevo pipí, aunque llevaba meses sin accidentes, pedir de nuevo chupete o biberón que ya no usaba, pataletas más frecuentes e intensas, despertar por la noche aunque ya dormía bien y negarse a hacer cosas que antes hacía sola. Lo que no funciona: castigar. Ya eres grande, no te comportes como bebé. Comparar. Tu hermanito no llora tanto como tú. Ignorar. Si no te calmas, me voy. Lo que sí está funcionando en mi casa: validar la emoción primero. Cuando mi hija tiene una pataleta, me agacho a su nivel y digo, veo que estás muy enojada, es difícil compartir a mamá, ¿verdad? No intento detener la pataleta, primero nombro la emoción. Ofrecer conexión. ¿Necesitas un abrazo o prefieres estar solo un momento? Anticipar y prevenir.
He notado que las pataletas de mi hija empeoran cuando estoy amamantando, porque se siente excluida. Antes de dormir, porque está cansada y además extraña nuestra rutina de antes. Y cuando hay visitas, porque todos miran al bebé. Ahora, antes de esos momentos le digo, voy a darle pecho a tu hermana. ¿Quieres sentarte conmigo y que te lea un cuento mientras tanto? Y aquí está lo que me ha sorprendido. Desde que dejé de intentar corregir las regresiones y empecé a validarlas, las pataletas bajaron un 60%. No desaparecieron, seamos realistas, sigue siendo difícil, pero ahora son menos intensas y más cortas. Si estás en medio de esto ahora mismo, quiero que sepas que las regresiones son temporales. En la mayoría de casos duran entre 2 a 6 meses. Estamos en el mes 2 y ya veo algunas mejorías. Algunos días son terribles, otros son manejables. Y está bien que sea así. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que seguir intentando. Error número 3. Hacer múltiples cambios importantes al mismo tiempo que nace el bebé. Esto es súper común y súper dañino. Muchas familias piensan, ya que va a haber cambios con el bebé, aprovechemos para hacer todo de una vez. Entonces, en el mismo mes, nace el bebé, el niño mayor cambia de habitación, empieza el jardín o guardería, quitan el pañal y cambia de cuna a cama normal. Para el cerebro infantil esto es sobrecarga emocional. Es como si te cambiaran de trabajo, de casa y de pareja, todo en la misma semana. Desde la neurociencia del desarrollo, el cerebro infantil necesita predecibilidad para sentirse seguro. Cada cambio grande requiere adaptación neurológica. Cuando haces múltiples cambios simultáneos, el niño no puede procesar ninguno adecuadamente. Regla de oro: un cambio grande cada 3 meses mínimo. Planificación ideal. Si por ejemplo en enero nace el bebé, entonces en octubre le cambias de habitación o de cama 3 meses antes. Luego en enero nace el bebé, único cambio ese mes, y ya en abril puede ir al jardín o empezar a dejar el pañal. ¿Ves la diferencia? Le das tiempo de adaptarse a cada cambio antes del siguiente. ¿Qué hacer si ya cometiste ese error? Si ya hiciste muchos cambios simultáneos, como muchas familias, no podemos retroceder. Pero lo que sí puedes hacer es, primero, reconocer la sobrecarga. Han pasado muchas cosas nuevas, ¿verdad? Es normal que te sientas confundido. Crear rutinas predecibles. Aunque todo cambió, establece al menos 2 o 3 rutinas fijas. Misma hora de despertar, misma rutina de baño y sueño, misma comida favorita ciertos días. Esto le da anclas de seguridad en medio del caos. No agregar más cambios. Pospon cualquier cambio grande por al menos 6 meses. Y hablando de rutinas, el error número 4 es uno que me cuesta mucho a mí personalmente. Error número 4. No crear tiempo exclusivo. El error número 4 es asumir que el tiempo en familia es suficiente. Y este es uno de los que a mí más me cuesta personalmente. Porque sé lo difícil que es crear tiempo exclusivo cuando tienes un recién nacido que demanda atención constantemente. Mi esposo trabaja muchísimo como proveedor principal de esta familia. Me ayuda cuando puede, especialmente en las noches, pero la mayor parte del tiempo estoy yo sola con las dos. Y cuando la bebé finalmente se duerme, mi instinto es lavar platos, doblar ropa, hacer comida, hacer todo lo que no pude hacer cuando ya estaba despierta. Pero he aprendido algo crucial: estos 15 minutos jugando con mi hija disminuyen las pataletas más que cualquier otra técnica de disciplina. Déjame darte números reales de mi experiencia. Semana 1 sin tiempo exclusivo, entre 8 a 10 pataletas al día. Duración promedio entre 15 a 20 minutos. Nivel de estrés 10 de 10. Semana 4 con 15 minutos de tiempo exclusivo, 3 a 4 pataletas al día. Duración promedio entre 5 a 8 minutos. Nivel de estrés 6 de 10. Ahora sé lo que estás pensando. Michelle, 15 minutos no tengo ni 5 minutos. Lo sé, te entiendo. Pero acá está el truco que me salvó. No tiene que ser perfecto ni productivo. No tienen que ser actividades elaboradas. Lo que funciona en mi casa. Durante las siestas de la bebé, en lugar de limpiar, me siento en el piso con mi hija y le digo: tienes a mamá sola para ti por 15 minutos. ¿Qué quieres hacer? A veces solo quiere que la abrace. Otras veces jugamos con sus muñecas. No importa qué hagamos, importa que esté 100% presente. Antes de dormir, aunque esté exhausta, esos 10 o 15 minutos leyendo, solo con ella, sin la bebé, son sagrados. Nada los interrumpe. Cuando papá está disponible. Los fines de semana o cuando mi esposo llega temprano, él cuida a la bebé durante 15 o 20 minutos mientras yo tengo tiempo exclusivo con mi hija mayor. Esto es clave. Si tienes pareja, coordinen turnos. No tiene que ser siempre la mamá. Y aquí está la clave que cambió todo para mí.
Durante estos 15 minutos practico escucha activa. Cero celular, dejo el celular en otra habitación. Cero pensar en la bebé o en las tareas pendientes. Contacto visual constante. Respondo todo lo que me dice con interés genuino. Mi hija lo nota y su tanque emocional se llena. ¿Es fácil? No. Hay días en donde fallo, días donde la bebé no duerme y esa ventana de tiempo exclusivo simplemente no se da. Y cuando esto pasa le digo a mi hija, hoy tuvimos un día difícil y no pudimos tener nuestro tiempo especial. Pero mañana lo haremos, te lo prometo. Y cumplo la promesa, porque aquí está la verdad. Tu hijo mayor no necesita que seas perfecta. Necesita saber que sigue siendo importante para ti, que no lo olvidaste, que sigue habiendo espacio para él, aunque ahora haya un bebé. Y esos 15 minutos le dicen todo eso sin palabras. Error número 5. Forzar afecto o comparar. Forzar afecto entre hermanos o hacer comparaciones es el error que más daño hace a largo plazo. Frases que nunca debes decir. Dale un beso a tu hermanito, cuando claramente no quiere. Tienes que querer a tu hermana. Tu hermano es más tranquilo que tú. Mira qué bien se porta el bebé, porque tú no. Porque no puedes ser dulce como tu hermana. Desde la psicología infantil, cuando fuerzas afecto, se produce lo contrario, resentimiento. El amor entre hermanos no es automático, es una relación que se construye con el tiempo. ¿Qué hacer en cambio? Respeta sus emociones. Si dice, no me gusta el bebé, responde, entiendo, es difícil acostumbrarse a tener un hermanito. Está bien sentirse así. No digas eso, claro que lo quieres. Nunca compares, cada niño es único. Comparar solo crea rivalidad y baja autoestima. En lugar de, tu hermana comió toda su comida, ¿ves? Di, cada persona come diferente, tú comes lo que tu cuerpo necesita. Celebra momentos positivos sin presionar. Si tu hijo mayor muestra espontáneamente afecto hacia el bebé, reconócelo simultáneamente. Vi que le cantaste una canción a tu hermana, eso fue muy lindo. Pero no exageres ni presiones para que lo repita. Valida ambos lados. A veces te gusta tu hermano, a veces te molesta. Las dos cosas están bien, así son las relaciones. El objetivo no es que se amen inmediatamente, el objetivo es que aprendan a vivir respetuosamente. El amor viene después y viene más fácil cuando no lo forzaste. Antes de que te vayas te voy a compartir algo que no pensaba decirlo, pero necesitas escucharlo. Hace 2 semanas estaba llorando en el piso del baño. Mi bebé no paraba de llorar y mi hija mayor había tenido una patadita que duró como 40 minutos. Me sentía la peor mamá del mundo. Pensé, soy psicóloga, se supone que sé cómo hacer esto. ¿Por qué es tan difícil? Pero entonces recordé algo que le digo a mis pacientes todo el tiempo. Conocer la teoría no te hace inmune al agotamiento físico. Puedes hacer todo bien, validar emociones, encontrar tiempo exclusivo, no hacer comparaciones. Y aún así habrán días terribles, días donde gritas, días donde pierdes la paciencia, días en los que quieres que alguien más se haga cargo. Y eso no te hace mala madre, te hace humana. Así que si estás viendo esto a las 2 de la mañana porque no puedes dormir preocupada por los celos de tu hijo mayor, si hoy gritaste y te sientes culpable, si sientes que no estás haciendo suficiente, escúchame bien, estás haciendo más de lo que crees. El simple hecho de que estés aquí buscando información, intentando hacerlo mejor, ya te ponen el 10% superior de madres. Los primeros 6 meses con 2 hijos es supervivencia. No es exageración, es la realidad, pero te prometo que mejora. Lentamente, pero mejora. Mi hija mayor ya muestra pequeños momentos de ternura con su hermana. Ayer se acostó a su lado a leerle un cuento. Fue algo realmente hermoso. Y aquí está tu tarea para hoy. No para mañana, para hoy. Elige uno de estos 5 errores y comprométete a trabajar en él esta semana. ¿Será perfecto? No. ¿Verás resultados inmediatos? No. ¿Vale la pena intentarlo? Absolutamente sí. Y déjame en los comentarios cuál elegiste, porque quiero acompañarte en este proceso. No estás sola en esto. Yo estoy aquí en París criando 2 hijas con el apoyo de mi esposo cuando puede estar presente, pero generalmente sola durante el día, intentando descifrar cómo hacer esto sin familia cerca. Y si yo puedo hacerlo, con todas mis imperfecciones, con mis días malos, con mis momentos de llorar en el piso del baño, tú también puedes hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, con amor se cría, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Chao, chao.